hubo un cautivo, un ex dominico, que entregó un documento en el que se decía que él sabía que Cervantes había hecho cosas feas, deshonestas y viciosas. Estos días estamos hablando mucho de Cervantes por el reciente estreno del Cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar que habla sobre los años en los que el autor del Quijote estuvo cautivo en Argel. La captura de Miguel de Cervantes por los corsarios es uno de los muchos capítulos que se desconocen por el gran público. Y para hablar de estas cosas y de otras muchas curiosidades de Cervantes, hoy tenemos a un gran conocedor de su obra y un gran amigo nuestro del programa, Eduardo Aguirre. Buenas tardes. Muchas gracias por sentarte hoy gracias a vosotros. Con nosotros. Nuestro invitado es escritor y periodista. Ha escrito una multitud de libros sobre Miguel de Cervantes. El último de ellos, Cervantes y la ternura humorística, de Marciano Sonoro Ediciones. Además, lo tenemos en su blog cervanteando.com. Eso nos lo tenemos que tener en cuenta, cervanteando.com. Eduardo, como decíamos hace un momentito hablando, hace unas semanas Amenábar estrenó El Cautivo, una película que habla sobre el tiempo de Cervantes que estuvo cautivo en Argel. ¿Tú cómo has entendido en la obra de Cervantes? ¿Qué te pareció? ¿Apruebas la película? Bueno, la película no solamente la apruebo, sino que la doy un sobresaliente. Me parece que artísticamente, desde el punto de vista de la interpretación, desde los distintos puntos en que puede ser enjuiciada una película, es fabuloso. Por tanto, tú me podrás decir, entonces, ¿dónde está la polémica? Exacto. La polémica está en lo siguiente. Cervantes estuvo 5 años cautivo, intentó 4 fugas. Fallidas, en las que no le hicieron nada, ni le torturaron, ni obviamente le condenaron a muerte. En aquel cautiverio de Argel, a cualquier persona que hiciera, no ya un intento de fugas, sino cualquier protesta, le torturaban. En la película se ve una escena brutal en la que a un cautivo le cortan una oreja y se la hacen comer. O sea, es decir, se mantenía por un sistema de terror, como todo campo de concentración. No era un paraíso. Entonces, ¿por qué a Cervantes, si intenta 4 fugas fallidas, no se le condena a muerte? Siempre, esto es uno de los enigmas de su biografía. Todos los cautivos, para regresar a España, tenían que firmar un documento en la época ante notario en Argel, ante notarios españoles, quiero decir, en el que se quedaba certificado con testigos, como digo, de que no habían renegado del cristianismo, es decir, que no se habían pasado al Islam y que no habían mantenido relaciones homosexuales, porque, y tú me dirás, ¿y por qué relaciones homosexuales? Porque en aquella cultura árabe se concebía las relaciones homosexuales entre hombres, sobre todo entre un hombre mayor y joven, de forma muy diferente a como se concebía en España, digamos como se concebía en el mundo griego y el mundo romano, no tan lejano. Bien, hubo un cautivo, un ex dominico, Juan Blanco, que entregó un documento en el que se decía que él sabía que Cervantes había hecho cosas feas, deshonestas y viciosas. Ese documento se ha perdido, pero en el documento que firma Cervantes, los testigos le defienden de esas acusaciones, que es lo que nos ha llegado a nosotros. Eso se ve muy bien en la película, y se ve muy bien en la película por qué se pierde ese documento, etc. Entonces, la rumorología de qué debemos entender por cosas feas, viciosas y deshonestas siempre ha estado ahí. Luego, cuando Cervantes regresa a España, sus enemigos, sus rivales, le insultaban dando a entender que era, digamos, ellos no utilizaban el término homosexual ni gay, marica, pero también es cierto que en la cultura machista española los insultos no tienen que ser tomados al pie de la letra.
yo le llamo a uno hijo de perra y no quiero decir exactamente que su madre es una perra. Son insultos ofensivos. También se le llamaba cornudo, sin que tengamos que entender necesariamente que lo fuese. Se le llamaba cornudo y se le llamaba porque le llevaba muchos años a su mujer. Entonces siempre esa rumorología estuvo ahí, pero no hay nada documentado. ¿Qué hace Amenábar con su libertad de artista y en su condición de homosexual? Recrea que a Cervantes se le perdona la vida en esas fugas porque Hassan Bajá, el rey de Argel, queda fascinado por él. Y de alguna forma Cervantes también queda fascinado por él. Entonces, yo lo que creo que hay que entenderlo, que lo que plantea Amenábar en su libertad artística es una reacción concreta de Cervantes en una situación concreta y ante un hombre concreto, que por cierto en la película pues es un hombre también de gran belleza y atractivo físico. ¿Eso debemos entender que está queriéndonos decir que Cervantes es homosexual? No, a mi entender, sino que ante una situación concreta de cautiverio y ante una persona muy concreta y fascinante, aunque haya una relación de amo y esclavo, hay una relación homosexual y en la película, efectivamente, hay una fascinación progresiva entre los dos, que lo que visualmente ve el espectador es un beso, pero creo que artísticamente es fabuloso y ha dado pie, tanto antes de que se estrenase la película como después, a un escándalo, yo creo totalmente desproporcionado. ¿Por qué? Pues porque yo creo que no hay tanto respeto hacia la homosexualidad como pensamos. La gente que sí la respetamos estamos acostumbrados a relacionarnos con gente que sí la respeta. Por ejemplo, yo no tolero, y lo corto si alguien me va a contar un chiste como ellos dirían, yo no lo diría así, de maricas, o no digamos de gente con el síndrome de Down. Debo llevar un cartel en la cara que dice, a mí no me puedes contar eso, pero no me puedo equivocar. Esa España existe. Normalmente pensábamos que era una España minoritaria, inculta, pero no. Yo creo que a poco que raspes, y esto es sí preocupante, sale un odio. Entonces aquí es donde entra una lección bellísima de tolerancia intelectual, y es que el asesor de la película de Amenábar, que es amigo mío, un gran amigo mío, el gran catedrático José Manuel Lucía Mejía, él que es gay y es un gran defensor de los derechos de los gays. En su libro, Cervantes Íntimo, sin embargo, mantiene como académico que no hay nada probado. Pero como escritor, como poeta y como persona, dice, bueno, ¿y qué? Cuando habla el académico, dice, no hay nada probado. No se puede decir que Cervantes fuese homosexual, pero si habla la persona, habla el poeta y le reconoce a Amenábar, por eso la ha asesorado, su derecho a esa visión. Entonces, ¿qué ha aparecido? Pues ha aparecido, a poco que ha raspado, una gran intolerancia. Incluso yo diría, lo siento, pero es lo que yo he percibido, un odio reaccionario preocupante, que yo pensaba en mi ingenuidad que estaba limitado a personas incultas, pero no. Yo creo que desgraciadamente todavía hay mucho por avanzar. Estoy totalmente de acuerdo con él. Vamos a quitarnos ya de gente racista, homófoba, sí. tanto como hay. O sea, sí. Respeto por encima de todo, claro, y ante entonces, todo. Hay un gran gag de José Manuel Lucía que os quiero contar. Cuéntamelo, claro que sí. Porque mira, en el libro dice, porque el libro de José Manuel Lucía tiene muchísimo humor. Dice, yo también tengo muchos amigos heterosexuales y no me importa que lo sean siempre que no se besen en público ni vayan de la mano. Es decir, le da la vuelta a esa cosa un tanto, en el fondo, puritana, y porque te dice, yo tengo muchos amigos homosexuales. Correcto. O como mi madre decía, pero ¿cómo va a ser Rock Hudson homosexual si se casó con Doris Day? Ay, me muero. ¿Y qué más mitos de Cervantes estás viendo tú estos días que crees que deberíamos desmontar ya?
Bueno, yo Venga, ya. te voy a decir una cosa. Yo sí creo en los mitos. Yo sí creo que la función mítica crea es sano para la sociedad. Hay una gran película de John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance, en el que unos periodistas están entrevistando al hombre que se supone que mató a Liberty Balance, y cuando el hombre que mató a Liberty Balance le dice realmente, mire, yo no lo maté, el periodista rompe la entrevista y dice, mire, en el oeste, cuando nos dan a escoger entre la verdad y la leyenda, nos quedamos con la leyenda, que es muy bonito. Yo no es que entre la verdad y la leyenda me quede con la leyenda, pero sí creo que los mitos cumplen una función muy positiva. Lo que pasa es que hay que ponerlos en su justo término. No hay que convertir a Cervantes en un superhéroe de la Marvel, pero sí yo creo que fue un héroe en Lepanto. No hay que convertir a Cervantes en un Superman en Argel organizando fugas, pero sí es cierto que fue un hombre de gran valor, porque aunque la explicación que la mayoría de los estudiosos dan a por qué se le perdonó era porque realmente formaba parte de una red de espías que estaban negociando tras la batalla de Lepanto como un nuevo orden económico en el Mediterráneo, es decir, el rey de España estaba negociando con el Imperio Turco y con Argel unas nuevas relaciones, en el fondo comerciales, en secreto, y entonces Cervantes hacía de enlace con el rey de Argel, con los prisioneros, y esa es hoy la explicación más plausible. De hecho, sabemos que fue espía, diríamos hoy, enlace, porque hay una misión por la que está pagada, se la ha pagado el rey, y hay digamos, un pagaré, aunque no se especifica la misión, sí se dice dónde, que es en Orán. Páguese a Cervantes por una misión una vez regresó del escenario. Entonces, eso es lo que yo creo que es la explicación más aceptada por la mayoría de los biógrafos a por qué a Cervantes no se le condenó a muerte, aparte de que porque valía 500 escudos en oro, que era mucho dinero. Para que os hagáis una idea, a Cervantes se le pide el equivalente a 170.000 euros actuales. ¿Por qué? Y esto es muy interesante. ¿Por qué tanto dinero si él venía de familia pobre? Porque cuando le cogen cautivo, llevaba unas cartas de recomendación por su heroísmo, recomendándole Juan de Austria que la ascendiesen a capitán. Entonces, aquellas cartas que en teoría eran tan positivas y que le iban a abrir un nuevo camino en la vida, se volvieron de alguna forma en contra de él, porque hicieron creer a sus captores que valía muchísimo más dinero. Por eso la familia tardó 5 años en reunir el dinero. Madre mía, bueno. Y yo creo que con Eduardo podemos estar hablando horas y horas y horas, y no nos cansamos y nunca llegaremos a saber lo suficiente. Bueno, sin duda esta será una película que dará mucho, mucho que hablar. Y de hecho quiero recordar a quienes nos están viendo que si queréis hablar sobre El cautivo con nuestro invitado, lo podéis hacer muy prontito. El próximo día 7 de octubre a las 11 de la mañana, Eduardo Aguirre, a 11:30 de la mañana. Dímelo tú, que me lo vas a decir mejor. Ya verás cómo así no me confundo. En el centro de día 2, organizado por la Gerencia de Servicios Sociales y la Universidad de la Experiencia, un coloquio está destinado inicialmente a los participantes en los talleres que he dirigido para las personas mayores, pero esta vez se puede apuntar toda clase de público para debatir un poco pues sobre la película, lo que quieran preguntar. Efectivamente, pues eso va a estar. Vamos a recordarlo otra vez. El día 7 de octubre a las 11:30 de la mañana en el centro de día León 2. Sí. No nos lo podemos perder. Esto vamos. Yo creo que va a ser muy interesante, siempre que la gente se atreva a preguntar y debe hacerlo, ¿no? Porque estamos en un país libre. Y porque tenemos muchas dudas. Claro. Y para eso estás tú, ¿no? Claro, por supuesto. Vamos a recordar su blog, Cervanteando. Cervanteando. ¿Qué nos encontramos en Cervanteando? Pues Cervanteando es, una vez me acabo de jubilar, es una forma de devolverle a la sociedad de forma altruista, pues un poco mis conocimientos o mi visión. Entonces es con una visión, iba a decir humorística, pero no siempre humorística, pero por lo menos sí de ternura humorística y característica mía, pues noticias, interpretaciones, artículos sobre el cervantismo y sobre cervantistas. Hay una sección que yo llamo la Cátedra de la Amistad,
en la que reflejo personas cervantistas, amigos que han sido, o amigas que han sido importantes en mi vida, reflexiones. Qué bien. Bueno, pues eso lo tenemos muy fácil. Cervanteando, facilísimo.com. Y antes de que te vayas, no te puedes ir sin explicarme una cosa. Como decía al inicio, he sacado un libro este año, Cervantes y la ternura humorística. ¿Qué es eso de la ternura humorística? Pues te lo voy a explicar muy rápidamente. Antes del Quijote, por supuesto, existía ternura humorística. ¿Qué es la ternura humorística? La ternura humorística es, podríamos decir, la superación de la risa de la superioridad. ¿Qué es la risa de la superioridad? El fuerte que se ríe del débil, el guapo que se burla del feo, el alto que se burla del bajo. Entonces, Cervantes lo que incorporó, claro que antes del Quijote ya existía la burla del labrador, del campesino, o la burla del loco, pero lo que hace Cervantes es expresar eso, pero con un añadido de ternura humorística. Y si tú me dijeras, bueno, dime una escena, un gag que signifique la ternura humorística, pues te voy a decir uno. Al final, cuando Don Quijote se está muriendo, Sancho le dice: no se muera, mi señor, que todavía hemos de hacernos pastores. ¿Ves? Eso es ternura humorística. Al mismo tiempo que es gracioso, se nos llena el corazón de una simpatía, ¿no? La ternura humorística, digamos, que es frente a la burla, la bondad, frente al desdén del que se cree superior, la compasión y la amabilidad. Eso es la ternura humorística. ¿Dónde lo encontramos? Pues en todas las librerías donde no está agotado. Eso es muy bueno, Eduardo. Siempre nos enseñas muchísimo. Bueno. Escritor, periodista y un amigo personal al que aprecio muchísimo, él lo sabe. Te encontraremos el próximo día 7 de octubre a las 11:30 de la mañana en el Centro de Día León 2 para hablar sobre el cautivo. Exactamente. Tu blog, Cervanteando, que ya lo estoy diciendo yo mal, Cervanteando, y bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. No sabes cuánto te lo agradezco, agradecida, no, muy agradecida. Y ahora nosotros vamos a dar consejos de esos que nos gustan. ¿Cómo ahorramos? ¿Cómo ahorramos en casa ahora que ya hay que empezar a encender calefacciones dentro de nada, que los días son más cortos? Vamos a tener aquí una persona que nos va a enseñar todo.